Deja de perder todos los 1 contra 1, porque si siempre llegas al duelo y algo sale mal, no es mala suerte, no es que el rival sea siempre mejor, y casi nunca es falta de talento. El problema real es que estás entrando al 1 contra 1 mal preparado mentalmente, y nadie te lo explicó así. El 1 contra 1 no se gana cuando arrancas, se gana mucho antes. Se gana en cómo lees al defensor, en cómo te posicionas, en cómo engañas sin tocar el balón, pero como casi nadie entrena eso, la mayoría pierde el duelo antes de empezar. La gran mentira del 1 contra 1 es pensar que se trata solo de velocidad o de trucos. Te enseñan regates, movimientos, fintas, pero no te enseñan cuándo usarlos ni por qué. Entonces llegas al partido con un arsenal de recursos y aún así pierdes, porque el defensor no cae por el movimiento, cae por la información falsa que tú le das antes de moverte. Si no sabes manipular esa información, cualquier regate se vuelve predecible. El defensor no reacciona a tus pies, reacciona a tu cuerpo, a tu postura, a tu ritmo, a tu mirada, a tu primer paso. Y aquí es donde casi todos fallan. Entran al 1 contra 1 con una sola idea en la cabeza. Ya decidieron lo que van a hacer antes de leer al rival. Eso es exactamente lo que el defensor quiere. Cuando haces eso, el 1 contra 1 deja de ser un duelo y se convierte en una trampa. Mira esto con atención. Cuando pierdes muchos 1 contra 1, no es porque intentes poco, es porque te leen fácil. El defensor siente que sabe lo que vas a hacer incluso antes de que lo hagas, y cuando un defensor tiene esa sensación, juega con ventaja. No necesita anticipar perfecto, solo necesita esperar. Y el que espera en un 1 contra 1 casi siempre gana. El error más común es arrancar rápido sin provocar, correr sin antes obligar al defensor a tomar una decisión. El buen atacante no corre primero, obliga al defensor a moverse primero. Ese detalle cambia todo, porque en el momento en que el defensor mueve el peso, en el momento en que duda, en el momento en que se perfila mal, el duelo ya está inclinado a tu favor. Pero si tú arrancas directo, sin pausa, sin engaño, le facilitas el trabajo. Aquí viene algo importante. El 1 contra 1 no se trata de pasar al rival, se trata de crear un error. El defensor no necesita robarte el balón para ganar, solo necesita que tú te equivoques, que conduzcas de más, que te acerques demasiado, que pierdas equilibrio, que te quedes sin espacio. Y eso pasa cuando atacas sin plan. Muchos jugadores entran al 1 contra 1 con miedo a perderlo. Y ese miedo se nota en la rigidez del cuerpo, en la falta de pausa, en la ansiedad por hacer algo rápido. El defensor siente ese nerviosismo. Por eso los jugadores que parecen más tranquilos suelen ganar más duelos, no porque sean mejores técnicamente, sino porque controlan el ritmo emocional del enfrentamiento. El ritmo es clave. Si siempre atacas a la misma velocidad, te vuelves fácil de leer. El buen regateador no corre rápido todo el tiempo, cambia de ritmo. Camina, frena, amaga, espera. Hace sentir incómodo al defensor, le quita referencias. El defensor quiere saber cuándo vas a arrancar. Si se lo das, pierdes ventaja. Aquí hay una verdad incómoda. La mayoría pierde los 1 contra 1 porque quiere ganarlos rápido. Quiere resolver en una acción lo que a veces necesita 2 tiempos. El primer tiempo es provocar, el segundo es ejecutar. Si te saltas el primero, el segundo casi nunca funciona. El fútbol es un juego de reacciones humanas. El defensor no es una máquina, es una persona que responde a estímulos. Tu trabajo en el 1 contra 1 no es mostrar tu habilidad, es manipular la reacción del rival. Si no entiendes esto, seguirás repitiendo el mismo error aunque aprendas nuevos trucos. Piensa en esto. Cuando ves a un jugador que parece ganar siempre el 1 contra 1, no es porque tenga infinitos movimientos, es porque elige el momento exacto. A veces ni siquiera regatea. A veces solo pasa al costado porque el defensor ya estaba desequilibrado. Eso también es ganar un 1 contra 1, aunque no salga en los highlights. El problema es que muchos miden el éxito del 1 contra 1 solo por humillar al rival, y eso te lleva a tomar malas decisiones. El verdadero objetivo del 1 contra 1 es superar al defensor, no exhibirlo. Si entiendes eso, empiezas a elegir mejor tus acciones. Aquí es donde quiero que pongas atención, porque si cambias esto, tus duelos cambian. El 1 contra 1 empieza antes de recibir el balón. Empieza en cómo te colocas, en cómo te perfilas, en si recibes de frente o de lado.
Si recibes mal perfilado, el defensor ya ganó medio duelo. Si recibes bien, ya tienes ventaja sin hacer nada. Muchos pierden el 1 contra 1 porque reciben de espaldas, frenados, sin espacio, y luego culpan al regate. Pero el problema no fue el regate, fue la preparación del duelo. El buen jugador prepara el 1 contra 1 incluso cuando no tiene el balón. Se mueve para recibir con espacio, no para recibir por recibir. El defensor siempre quiere acorralarte, llevarte a la banda, quitarte opciones, reducir el campo. Si tú no lees eso, terminas atrapado, pero si entiendes hacia dónde te quiere llevar, puedes usarlo en tu favor. El 1 contra 1 no es solo ataque, es contrajuego mental. Y aquí viene algo clave. Si siempre haces el mismo primer movimiento, aunque luego cambies el regate, sigue siendo predecible. El defensor no espera el truco, espera el inicio. Por eso es tan importante variar la postura corporal, el primer toque, la orientación del cuerpo. Eso confunde más que cualquier amague exagerado. La mayoría entrena regates sin oposición real. Eso crea una falsa confianza. En partido, cuando el rival no cae, el jugador se bloquea, porque nunca entrenó la lectura del defensor, solo entrenó el movimiento. El 1 contra 1 real no se trata de memorizar, se trata de interpretar. Quédate con esto antes de seguir. Si sigues perdiendo los 1 contra 1, no necesitas más trucos. Necesitas entender el duelo. Ahora presta atención, porque aquí entramos en una parte que casi nadie entrena y que separa a los que ganan el 1 contra 1 de verdad de los que solo lo intentan. La mayoría cree que el duelo empieza cuando el balón ya está controlado, pero los jugadores que dominan el 1 contra 1 saben que el enfrentamiento real empieza cuando el defensor aún no está seguro de si atacarte o esperar. Ese segundo de indecisión es oro puro, y casi nadie sabe provocarlo. El defensor vive de certezas, quiere saber si vas a arrancar, si vas a frenar, si vas a tocar atrás. Cuando no lo sabe, su cuerpo se tensa, sus piernas se vuelven rígidas, su reacción se vuelve más lenta, y ahí es donde tú debes atacar. Pero para lograr eso, necesitas algo más que técnica, necesitas amenaza constante, no amenaza de correr rápido, sino amenaza de poder hacer varias cosas distintas desde la misma postura. Aquí está uno de los errores más grandes. Muchos jugadores adoptan una postura diferente según lo que van a hacer. Cuando van a regatear, bajan el centro de gravedad. Cuando van a pasar, levantan la cabeza. Cuando van a correr, se inclinan hacia adelante. El defensor aprende esas señales, las reconoce, y cuando eso pasa, el 1 contra 1 está perdido antes de empezar. El jugador que gana duelos mantiene la misma postura corporal para múltiples acciones. Desde la misma posición puede arrancar, frenar, cambiar de dirección o soltar el balón. Eso vuelve loco al defensor. Otro detalle poco hablado es la distancia. La mayoría entra demasiado cerca del defensor. Piensan que mientras más cerca estén, más fácil será superarlo. Error. Cuando estás demasiado cerca, reduces tus opciones y aumentas las del rival. El defensor quiere contacto, quiere achicar espacio. El buen atacante mantiene una distancia incómoda, una distancia donde todavía puede acelerar, pero también puede frenar. Esa distancia obliga al defensor a decidir tarde, y decidir tarde en un 1 contra 1 es perder. Aquí hay algo que casi nadie entrena conscientemente, la dirección del primer toque. No el regate, no el truco, el primer toque. Ese toque define todo el duelo. Estás regalando ventaja. Si va demasiado largo, pierdes control, pero si va ligeramente diagonal, si amenaza dos direcciones al mismo tiempo, el defensor se queda a medias, y cuando un defensor se queda a medias, no puede reaccionar bien a ninguna. Los grandes ganadores del 1 contra 1 no piensan en pasar al rival, piensan en romper su equilibrio, no físico, mental y corporal. El equilibrio del defensor depende de dónde está su peso. Si logras mover ese peso, aunque sea unos centímetros, el duelo cambia. Por eso los amagues efectivos no son grandes movimientos, son micromovimientos. Un pequeño cambio de hombros, una leve pausa, un ajuste mínimo en la velocidad. Eso es mucho más efectivo que cualquier regate exagerado. Y aquí viene una verdad incómoda. Si siempre miras el balón cuando encaras, estás perdiendo información. El defensor lo nota. El buen jugador usa la visión periférica. No mira directamente al defensor, pero lo siente. Observa su cadera, no sus pies.
Los pies mienten, la cadera no. Cuando la cadera del defensor se abre, el camino ya está marcado, pero si tú solo miras el balón, llegas tarde a esa información. Muchos jugadores se frustran porque el defensor siempre me adivina. No te adivina, te lee. Te lee porque repites patrones, porque siempre arrancas con el mismo pie, porque siempre usas la misma finta en la misma zona, porque siempre eliges la misma salida. El 1 contra 1 no se trata de tener 20 trucos, se trata de variar decisiones, incluso hacer a veces lo más simple. Eso mantiene al defensor en duda constante, un detalle que casi nunca se menciona, la respiración. Parece absurdo, pero no lo es. Jugadores que pierden muchos 1 contra 1 suelen estar tensos, conteniendo la respiración sin darse cuenta. Esa tensión se transmite al cuerpo, hace los movimientos más rígidos. Los jugadores que dominan el duelo respiran suelto. Parecen relajados incluso bajo presión. Esa relajación permite cambios de ritmo reales, no forzados. Y aquí quiero que entiendas algo importante. Ganar un 1 contra 1 no siempre significa desbordar. A veces significa provocar al defensor, atraerlo y soltar el balón en el momento exacto. Eso también es ganar el duelo, porque obligaste al rival a romper su estructura. El problema es que muchos miden su éxito solo por si pasaron o no al rival, y eso limita su evolución. Otro punto clave es donde eliges el 1 contra 1. No todos los duelos son iguales. Hay zonas donde el defensor tiene más ayuda, donde el riesgo es mayor. El jugador inteligente selecciona cuándo y dónde encarar. No por miedo, sino por eficacia. Forzar duelos innecesarios te hace perder balones y confianza. Elegir bien los momentos te hace parecer imparable. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces intentas un 1 contra 1 cuando estás cansado mentalmente? El cansancio no es solo físico. Cuando estás saturado, tomas peores decisiones. El defensor lo siente. Por eso los grandes regateadores parecen elegir siempre el momento perfecto. No es suerte, es gestión de energía mental. Aquí hay un secreto poco entrenado, la repetición emocional. Si en un partido pierdes 2 1 contra 1 seguidos, tu cerebro empieza a dudar. Y esa duda se refleja en el cuerpo. Los jugadores que dominan el duelo saben resetear rápido. No cargan el error anterior. El siguiente 1 contra 1 es un evento nuevo. Entrar a cada duelo limpio mentalmente es una habilidad entrenable. Muchos jóvenes se obsesionan con copiar regates de videos, pero no copian lo más importante, la calma antes de ejecutar. Esa calma es lo que te permite ver. Sin verla, no hay regate que funcione. El 1 contra 1 no se gana con prisa, se gana con control. Y algo más, el defensor también tiene miedo. Miedo a quedar mal, a ser superado, a cometer falta. Si tú atacas con convicción, ese miedo crece, pero si atacas dudando, el miedo desaparece. El 1 contra 1 es un duelo psicológico tanto como técnico. El que transmite seguridad tiene ventaja incluso antes de moverse. Quiero que te quedes con esta idea antes de seguir. El 1 contra 1 no es un truco, es un proceso de lectura, provocación, decisión y ejecución. Si solo entrenas la última parte, siempre estarás incompleto. Ahora vamos a desmontar uno de los mayores mitos del 1 contra 1, creer que se gana con explosividad constante. La realidad es que la explosividad sin pausa es predecible. El defensor moderno está entrenado para correr rápido, para chocar, para aguantar. Lo que no está entrenado para manejar bien es la irregularidad. Jugadores que parecen lentos, pero que controlan el tiempo, suelen ganar más duelos que jugadores muy rápidos que siempre atacan igual. El verdadero dominio del 1 contra 1 está en el control del tempo, no del ritmo del partido, sino del microrritmo del duelo. Ese pequeño intervalo entre tocar el balón y decidir qué hacer. Si ese intervalo siempre dura lo mismo, el defensor se acomoda. Si cambia, el defensor se desorganiza. Por eso frenar justo antes del contacto es tan poderoso. Rompe el timing del rival. Hay un error silencioso que mata muchos 1 contra 1 y casi nadie lo detecta. Mirar demasiado al defensor. Parece contradictorio, pero cuando clavas la mirada en él, tu cuerpo se tensa y tus movimientos se vuelven reactivos. El buen jugador alterna. Siente al defensor con la periferia, pero mantiene la cabeza en una posición neutra. Eso engaña más que cualquier finta. Otro punto crítico es la altura del balón durante la conducción. Muchos llevan el balón demasiado cerca del pie o demasiado lejos.
Cuando lo llevas demasiado cerca, te quitas margen para acelerar. Cuando lo llevas demasiado lejos, pierdes control. El rango ideal cambia según la velocidad, pero casi nadie lo entrena conscientemente. El jugador que domina el 1 contra 1 ajusta esa distancia constantemente sin pensarlo. Ahora vamos a algo que casi nunca se menciona: la memoria del defensor. Si enfrentas varias veces al mismo rival, él recuerda. Recuerda qué hiciste antes, cómo lo atacaste, qué dirección elegiste. Por eso repetir el mismo recurso en el mismo partido es un error. Los grandes jugadores usan el primer 1 contra 1 para plantar una idea falsa en la cabeza del defensor. Lo atacan de una forma que no es su mejor arma, solo para que el siguiente duelo sea más fácil. Ese concepto cambia todo. No siempre debes usar tu mejor regate. A veces debes usar uno secundario para preparar el terreno. El 1 contra 1 no es un evento aislado, es una secuencia. Pensar así te pone por delante del rival. Otro detalle invisible: el ángulo de entrada. Si encaras siempre de frente, el defensor tiene todas las opciones. Si encaras ligeramente de lado, reduces su campo de acción. El buen atacante no va directo al defensor, lo ataca en diagonal. Esa diagonal obliga al defensor a girar, y cuando gira, pierde velocidad de reacción. Muchos jugadores entrenan el 1 contra 1 siempre arrancando desde parado. Eso no refleja el partido real. En el juego, la mayoría de los duelos se dan en movimiento, con decisiones rápidas, con presión alrededor. Entrenar solo desde parado crea una falsa sensación de control. Por eso luego en partido todo parece más difícil. Y aquí entra algo poco hablado: la anticipación del contacto. El defensor moderno no siempre busca robar, busca chocar. Si tú no anticipas ese choque, pierdes equilibrio y el duelo se acaba. Los jugadores que ganan muchos 1 contra 1 ya tienen decidido, saben qué parte del cuerpo usar, hacia dónde girar si hay contacto, cómo absorberlo sin perder control. Otro error común es creer que el 1 contra 1 termina cuando superas al defensor. No. Ahí empieza la segunda parte. Muchos jugadores ganan el duelo y luego pierden el balón inmediatamente porque bajan la concentración. El defensor superado sigue persiguiendo. Si no proteges bien la salida, el 1 contra 1 queda incompleto. Ahora quiero tocar algo mental que marca una diferencia enorme: la intención clara. Cuando encaras sin intención definida, el defensor lo percibe. El cuerpo humano detecta indecisión. En cambio, cuando encaras con convicción, incluso si fallas, generas respeto. Y ese respeto influye en los siguientes duelos. El defensor empieza a dudar antes de salir. Pero ojo, convicción no es precipitación, es claridad, saber qué buscas provocar. A veces no buscas pasar, buscas frenar al defensor, atraerlo, fijarlo. Eso también es ganar. Aquí hay un punto que casi nadie entrena: el uso del brazo libre. No para empujar, sino para sentir al rival. El brazo es un sensor, te da información de dónde está el defensor sin mirarlo. Jugadores que dominan esto parecen tener ojos en la espalda. En realidad, usan su cuerpo de forma inteligente. Otra cosa que separa a los buenos del resto es la gestión del fracaso. El 1 contra 1 implica perder duelos. Es inevitable. El problema no es perder, es cómo reaccionas después. Si tras perder 1 dejas de encarar, el defensor ya ganó el partido psicológico. Los jugadores peligrosos siguen intentando, pero ajustan. No repiten, corrigen. Aquí quiero que pienses algo importante. El defensor también se cansa mentalmente. Cada 1 contra 1 lo obliga a decidir. Si lo atacas con inteligencia, aunque no siempre lo superes, lo desgastas. Y un defensor desgastado toma malas decisiones al final del partido. El 1 contra 1 no es solo para ganar ahora, es para ganar después. Y ahora, algo que casi nadie enseña: el silencio corporal. Los grandes regateadores no hacen movimientos innecesarios antes de arrancar. No rebotan, no exageran. Esa quietud genera tensión en el defensor. Lo obliga a reaccionar tarde. A veces no hacer nada es la mejor finta. Piensa en esto: cuanto más haces antes de arrancar, más información das. Cuanto menos haces, más incertidumbre generas. El 1 contra 1 es un juego de información. Quiero que te quedes con esta idea antes de seguir. Si quieres dejar de perder 1 contra 1, deja de pensar solo en el regate y empieza a pensar en el rival. En cómo piensa, cómo siente,
cómo reacciona. Hay un aspecto del uno contra uno que casi nadie trabaja de forma consciente y es la gestión del error visible. Muchos jugadores evitan encarar porque no quieren fallar delante de otros. Ese miedo no es técnico, es social. El cerebro interpreta el error público como una amenaza. Los jugadores que dominan el uno contra uno han entrenado algo clave: despersonalizar el error. No lo ven como fallé, sino como probé una solución. Ese cambio mental libera el cuerpo. Un cuerpo tenso nunca gana duelos. Otro detalle invisible es la expectativa del defensor según la zona del campo. No es lo mismo encarar en banda que en carril interior. El defensor espera cosas distintas. En banda espera desborde. Por dentro espera pase o giro. Los jugadores inteligentes usan esa expectativa en su contra. Por ejemplo, en zonas donde no se espera el uno contra uno, un simple amague genera un espacio enorme. Eso no es habilidad, es lectura contextual. Aquí hay algo muy poco hablado: el tiempo que tardas en decidir después de recibir. Si siempre tardas lo mismo, eres predecible. Si a veces atacas de primera y otras pausas, rompes el patrón. El defensor empieza a dudar incluso antes de que le llegue el balón al rival. Esa duda se acumula. Muchos entrenan regates sin entrenar la salida del regate, y ahí se pierden muchísimos duelos. Superar al defensor no sirve de nada si no sabes qué hacer inmediatamente después. El jugador que domina el uno contra uno ya tiene la siguiente acción preparada: otro toque, un cambio de ritmo, un pase. Esa continuidad es lo que hace que el defensor no pueda recuperar. Otro secreto poco mencionado es la economía de movimientos. Cuantos más movimientos necesitas para pasar a alguien, menos eficiente eres. Los mejores parecen hacer poco porque hacen lo justo. El cuerpo humano reacciona mejor a estímulos simples. Un solo cambio de ritmo bien ejecutado suele ser más efectivo que 3 fintas seguidas. Aquí entra un concepto clave: la credibilidad del amague. Un amague solo funciona si el defensor cree que es real, y para que lo crea, tú debes haber hecho eso antes de verdad. Si nunca arrancas fuerte, nadie caerá en tu amague. Por eso es importante, en algunos momentos del partido, atacar directo aunque no sea lo más estético. Eso construye credibilidad para después. Otro detalle en el que casi nadie trabaja es la orientación de los hombros. Los defensores leen hombros más que pies. Si tus hombros siempre apuntan a donde vas, te leen fácil. Los jugadores que dominan el uno contra uno pueden orientar hombros en una dirección y salir en otra. Ese desajuste confunde muchísimo. Ahora, algo más profundo: la gestión del silencio antes del duelo. Muchos jugadores hablan, gesticulan, se mueven demasiado. Eso baja la tensión. El silencio corporal genera incertidumbre. Cuando el defensor no sabe cuándo vas a arrancar, se adelanta o se retrasa mal. Ese microerror es suficiente. Un concepto poco trabajado es la amenaza sin balón. Ganar uno contra uno no siempre ocurre con balón. Si te mueves bien antes de recibir, obligas al defensor a ajustarse, a girar, a frenar. Cuando recibes, ya está incómodo. Ese duelo ya empezó antes. También está el tema de la repetición engañosa. Hacer 2 veces lo mismo no siempre es malo, si lo haces con intención. Si repites un patrón y luego lo rompes, el defensor cae más fuerte. El problema es repetir sin plan. Otro punto casi nunca mencionado: el estado emocional del defensor. Un defensor frustrado reacciona peor. Si lo obligas a cometer faltas, si lo llevas al límite sin superarlo siempre, lo desgastas emocionalmente. El siguiente uno contra uno suele ser más fácil. Y algo clave: no todos los defensores se leen igual. Algunos reaccionan a la velocidad, otros al cuerpo, otros al balón. Los jugadores élite identifican rápido qué tipo de defensor enfrentan y ajustan su forma de encarar. Eso no se enseña mucho, pero se puede entrenar. Por último, algo fundamental: el uno contra uno no se fuerza, se provoca. Cuando lo fuerzas, el defensor te espera. Cuando lo provocas, el defensor se expone. Esa diferencia es enorme. Quédate con esto antes de pasar a las rutinas. Si entrenas solo movimientos, mejoras lento. Si entrenas lectura, intención y contexto, mejoras de verdad. Hay algo que casi nadie dice en voz alta: el uno contra uno se gana muchas veces antes de que el balón llegue a ti, y no tiene nada que ver con técnica. Tiene que ver con la imagen que proyectas.
Los defensores no reaccionan igual ante todos los jugadores. Hay futbolistas a los que salen con decisión y otros a los que respetan más. Esa diferencia no siempre viene del talento, viene del lenguaje corporal. Si caminas encogido, si recibes dudando, si tu primer gesto es mirar atrás, el defensor lo siente. En cambio, cuando recibes erguido, con el pecho abierto, con el cuerpo apuntando hacia adelante, envías un mensaje claro: soy una amenaza. Ese mensaje cambia la reacción del rival incluso antes del duelo. Otro truco psicológico poco hablado es la coherencia emocional. Si encaras solo cuando te sientes seguro y desapareces cuando fallas, el defensor aprende rápido cuándo atacarte. Los jugadores peligrosos mantienen la misma actitud todo el partido. Aunque fallen, su lenguaje corporal no cambia. Eso genera una duda constante en el rival, porque nunca sabes si esta vez sí vas a acertar. Hay un detalle brutalmente efectivo: el uso del tiempo muerto invisible. Son microsegundos donde no haces nada. No arrancas, no amagas, no te mueves. Ese no hacer desespera al defensor. El cerebro humano odia la incertidumbre. Cuando el defensor no recibe estímulo, se adelanta o se frena mal. Muchos, 1 contra 1, se ganan simplemente esperando medio segundo más de lo normal. Algo que casi nadie entrena es la lectura del miedo del defensor. Sí, mientras que teme tu rival, ya tienes ventaja. Por ejemplo, un defensor que teme girarse suele retroceder en exceso. Contra ese perfil no necesitas velocidad, necesitas paciencia. En cambio, un defensor agresivo cae fácil en amagues de ritmo. Otro truco psicológico es fallar a propósito una vez. Parece una locura, pero es real. Algunos jugadores élite pierden un 1 contra 1 temprano de forma controlada, sin arriesgar demasiado, solo para bajar la guardia del defensor. Cuando el rival piensa, este no es tan peligroso, se relaja. El siguiente duelo suele ser mucho más favorable. Esto no se hace siempre, pero entenderlo cambia cómo ves el juego. Hay algo clave que casi nadie menciona: la narrativa interna del defensor. Cada jugador se cuenta una historia en su cabeza. Soy rápido, soy fuerte, no me pasan fácil. Si tú contradices esa historia una vez, lo descolocas. No necesitas pasarlo 10 veces, con una basta. A partir de ahí, el defensor ya no juega desde la seguridad, juega desde la duda. Otro punto psicológico fuerte es la gestión del foco visual. Muchos jugadores miran al defensor como si pidieran permiso para atacarlo. Eso baja tu autoridad en el duelo. Los jugadores dominantes miran el espacio, no al rival. El mensaje es claro: no me importas tú, me importa el lugar al que voy. Ese cambio sutil altera cómo el defensor se posiciona. También está el truco de no reaccionar a la provocación. Algunos defensores intentan intimidar, se acercan mucho, hablan, gesticulan. Si reaccionas, entras en su juego. Los jugadores que dominan el 1 contra 1 parecen indiferentes. Esa calma no es pasividad, es control. El defensor pierde energía emocional mientras tú te mantienes estable. Otro aspecto casi nunca enseñado es la anticipación de la frustración propia. Hay momentos del partido donde sabes que el siguiente, 1 contra 1, será difícil. Si entras esperando fallar, tu cuerpo se protege y pierde agresividad. Los jugadores inteligentes redefinen el objetivo: no pasar, sino provocar. Ese cambio mental reduce presión y aumenta efectividad. Un truco muy fino es variar la intención percibida. A veces encaras como si fueras a pasar, otras como si fueras a frenar. El defensor empieza a reaccionar a tu intención, no a tu movimiento. Cuando controlas eso, el duelo se inclina a tu favor sin necesidad de gran técnica. Hay algo poderoso en no buscar ganar siempre. Suena contradictorio, pero cuando dejas de obsesionarte con ganar el duelo, juegas más suelto. Esa soltura se traduce en mejores decisiones. El 1 contra 1 es paradójico. Cuanto más lo fuerzas, menos funciona. Cuanto más lo entiendes, más fluye. Otro secreto mental es el anclaje positivo. Los jugadores élite suelen recordar mentalmente un 1 contra 1 exitoso antes de encarar. No conscientemente, pero su cuerpo lo recuerda. Eso aumenta la confianza real, no la forzada. Entrar a un duelo con una referencia positiva cambia tu postura, tu ritmo, tu decisión. Y algo muy poco hablado: la autoridad del primer duelo. El primer 1 contra 1 que tienes contra un defensor marca la dinámica del partido.
no porque defina todo, sino porque establece una relación psicológica. Por eso los grandes jugadores cuidan mucho ese primer enfrentamiento. No siempre lo ganan, pero nunca lo regalan. Quiero que te quedes con esto porque es clave. El 1 contra 1 no es solo técnica ni velocidad, es percepción, intención, calma y control emocional. Si dominas eso, incluso con menos recursos técnicos, empiezas a ganar más duelos.